¿Cómo están, queridos hermanos? ¿Siguen con frío o ya los calentó la presencia del Señor? ¿Ah? Ojalá que sí. Durante los últimos domingos estuvimos hablando acerca de la iglesia. Básicamente, si usted hubiera ido a un seminario, diría que estamos pasando la materia de eclesiología, porque se avanza la doctrina de la iglesia. Y hemos visto el comienzo de la iglesia con Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hemos hablado bastante de eso y la anterior vez hablamos acerca de marcas bíblicas de una iglesia saludable y vimos cuáles son las características bíblicas de una iglesia que realmente tiene la salud de Cristo en su ADN. Hoy vamos a hablar acerca de cómo podemos conceptuar, ver o entender la iglesia. Y a veces para poder hacer eso es necesario ver lo que no es la iglesia. Así que voy a iniciar en esta mañana hablando de 4 ideas muy populares, pero completamente equivocadas acerca de lo que es la iglesia, ¿ya? Y al ir una por una, usted se dará cuenta de que todos tenemos la tendencia de ver la iglesia de esa manera, ¿no? Hasta yo incurro en ese error. La primera idea equivocada de la iglesia es de que la iglesia es este recinto físico, este edificio. ¿Y cómo cuesta despegarse de esa idea? La iglesia no es un edificio. Pero ¿cuántas veces le he dicho a mi esposa, ¿dónde estás yendo, amor? Estoy yendo a la iglesia, le digo, ¿no? Un lunes por la mañana. Y después estaba vacía la iglesia. Y cuando realmente lo que estamos diciendo es estaba vacío el templo, ¿no es cierto? Pero esto no es iglesia. Quizás esa idea viene de la tradición religiosa que tenemos acá en Latinoamérica, de que denominamos la Capilla San Andrés, la capilla tanto, y entonces decimos esa es la iglesia, pero la iglesia no tiene nada que ver con un edificio, ¿ya? Así que la iglesia no es un edificio y luche contra ese pensamiento. Si tiene que venir entre semana, no diga voy a la iglesia, diga voy a ir al templo, ¿no? Porque un lunes por la mañana, ¿dónde está la iglesia? En todo Santa Cruz trabajando y estudiando, ¿no es cierto? Otra idea popular con la cual luchamos, y quizás también tiene que ver con nuestro contexto religioso boliviano, latinoamericano, es creer que la iglesia es un grupo de personas religiosas, profesionales en la religión, muy serias, que visten ropas diferentes a todos los demás, y esa es la iglesia, ¿no? Y normalmente en los medios de comunicación, cuando se habla acerca de la iglesia, sea para elogiarla y más últimamente criticarla, cuando hablan de la iglesia se refieren a los religiosos, a los obispos, sacerdotes, pastores o no sé qué cuántos ahí que tienen, digamos, esa investidura religiosa. Esa es la iglesia y nosotros no somos la iglesia. Eso ocurrió, igual que el anterior punto, en el año 315 en adelante. Usted sabía que la iglesia durante 3 siglos nunca construyó templos. Usted mire la historia, desde que ascendió el Señor a los cielos, digamos que el año 33, aunque es incorrecto ese dato, hasta el año 313 usted no va a encontrar ni un solo registro de que construyeran un templo. Pero en ese tiempo, en el año 313 en adelante, se institucionalizó la iglesia cristiana como la religión oficial del imperio. Y ahí recién se hicieron templos. Y mucha gente que antes oficiaba como sacerdote de religiones paganas, de pronto aparecieron como pastores y guías espirituales cristianos. Y los mismos recintos que antes eran dedicados a la diosa tanto y al dios tanto, ahora aparecían con una cruz, ¿me entiende? Y por primera vez la iglesia cristiana entró en un recinto dedicado específicamente para el culto. Y por otro lado se hizo una separación artificial y yo diría hasta antibíblica. El clero y los laicos. El clero eran aquellos religiosos que realmente profesionalmente habían alcanzado ese estatus, que básicamente esa palabra significa los escogidos, los especiales. Y el resto de la gente, el laos,
El laos o el laicado era el pueblo, el vulgo, aquellos que no conocen, aquellos que no son especiales. Y se hizo la diferencia entre el clero y el laico. Miles de años después traemos esa mentalidad a la iglesia y nos convertimos a Cristo, creemos en Jesús, pero seguimos creyendo de que hay una diferencia entre los hermanos que están a cargo de la iglesia, los ancianos, los líderes, y nosotros el pueblo, los laicos. No existe esa figura dentro de la iglesia. Todos somos reyes, todos somos sacerdotes, todos somos hijos de Dios con diferentes funciones. Eso ya lo hemos hablado. Tercera idea popular equivocada de la iglesia. Esta ya no viene del año 300. Esta es reciencito nomás, ¿ya? De hace poco tiempo. ¿Por qué? Porque ya cuando entendemos de que la iglesia no son los edificios, sino son los hermanos, y hay que tener comunión porque eso es la iglesia, se nos instala una visión de la iglesia que yo le llamo la visión frate, la fraternidad, ¿no? Donde concibo la iglesia como un lugar donde voy a reír con mis amigos, a comer algo rico en el grupo de crecimiento seguramente, y aquí hay grupos que son profesionales en ese aspecto. Y todo se trata de eso, de la frate. Ahora, usted sabe cómo funciona una frate, ¿no es cierto? Es una asociación de amigos, ¿no?, que desean disfrutar un fin de semana haciendo lo que les gusta hacer, digamos, ¿no? O sea, jugar fútbol, traer la banda, comer un churrasco. Esas son las frates, ¿no es cierto? Pero a veces trasladamos ese concepto a la iglesia. A la frate yo voy cuando quiero. También a la iglesia voy cuando quiero. A la frate digo, bueno, este mes creo que voy a ir una vez, un domingo a la frate. Y también a la iglesia, que es la frate cristiana, voy una vez. ¿Entiendes? En la frate no tengo ninguna responsabilidad con nadie. No me interesa si vienen con problemas, sin problemas. Simplemente pongo mi cuota, mi aporte y participo. Y vengo a la iglesia con esa misma mentalidad de simplemente pasar un buen momento y disfrutar sin ningún tipo de compromiso adicional. En donde, al igual que en la frate, planifico cuándo voy a la iglesia, quizás esta vez una vez al mes, una vez cada 2 meses y ya está. Pero mi querido hermano, aunque en la iglesia hay mucha y preciosa comunión, la iglesia no es una fraternidad. Es un lugar donde yo pertenezco y tengo un compromiso por el Señor que me ha salvado. Y finalmente, la iglesia no es una empresa de servicios. Y ahí quizás los líderes hemos caído en el error, en el mejor de los deseos y de las intenciones de proveer ayuda a todos. Entonces en la iglesia hay servicio para niños, para jóvenes, para adolescentes, para madres solteras, para hombres que están con problemas de bebidas alcohólicas, para matrimonios jóvenes, matrimonios mayores, viudas, consejería, en fin. Y aparentemente la iglesia se ha convertido en una empresa de servicios y el creyente se ha convertido en consumidor de iglesia. De hecho, que muchos líderes, y lo digo porque sé lo que estoy diciendo, hablan de los creyentes como consumidores, ¿no? Entonces, el consumidor en este caso elige si va a Cine Center o va a Cinemark o a Las Brisas. Y el creyente actual dice, no, me gusta más esta iglesia porque me ofrece más servicio que esta otra de acá. ¿Entiendes? Pero la iglesia no es una empresa de servicios. ¿Me entiende? Ahora, si usted se da cuenta, en cada una de estas 4 usted ha luchado, y yo también, porque están instalados estos pensamientos en nuestra mente y tenemos que rechazarlos. Así que voy a hacer algo, voy a hacer una pregunta. Queridos hermanos, ¿la iglesia es un edificio físico? No se escuche ese no muy convencido. ¿Es un edificio físico? ¿Es un grupo de personas profesionales y religiosas? ¿Es una fraternidad? ¿Es una empresa de servicio? No, ninguno de los 4. Entonces, ¿qué es la iglesia? Un hombre fue a buscar a otro hombre muy sabio, un maestro, y le dice, enséñeme su sabiduría. El maestro le dice, le sirvo una taza de té y le sirve una taza de té. Cuando ya la taza estaba casi llena, le sigue sirviendo, le aumenta un poco más de agua. Bueno, le sigue aumentando agua hasta que empieza a rebalsar esa taza y se quema el visitante. Oiga, ¿qué le pasa? Ya está llena la taza. ¿Por qué hace eso? Él le dice, ¿sabe? Usted es como esa taza de té. Quiere que yo le enseñe mi sabiduría, pero usted ya tiene la taza llena.
y todo lo que yo le enseñe va a rebalsar y no va a entrar. Si quiere que le enseñe, primero vacíe su taza y luego deje que yo la llene. Aplicando esa anécdota simpática, si queremos entender lo que es iglesia, tenemos que sacar todo lo que hemos aprendido por ahí fuera de la palabra de Dios y enfocarnos en lo que dice la palabra del Señor y ver realmente qué dice la Biblia de lo que es la iglesia. Y este domingo y el siguiente vamos a ver 6 figuras, ilustraciones, metáforas, como usted quiera llamarle, símbolos, que muestran el sentido, el corazón y la esencia de lo que es ser iglesia. Cada una de ellas nos va a afianzar el concepto real que Dios tenía en mente cuando le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué tipo de iglesia estaba pensando el Señor? Y bíblicamente vamos a entender cómo funciona eso y cómo se relaciona Cristo con su iglesia. Le invito a que tengamos una oración y luego vamos con el tema. Amado Padre Celestial, gracias por este momento que hemos tenido. Ayúdenos, Señor, ahora a que al abrir su palabra, ella ilumine nuestro corazón, Señor. Podamos vaciar la taza de conocimiento, Señor, que hemos adquirido fuera de su palabra y con una mente limpia podamos ir, Señor, a sus escrituras y sobre todo, Señor, poder alcanzar y por su Espíritu Santo comprender su corazón, lo que había en su mente cuando usted, Señor, pensó en la iglesia. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La primera figura o representación de la iglesia, y está en su boletín también si quiere ver el bosquejo que estamos siguiendo, es Cristo es la cabeza y nosotros el cuerpo. Hace bastantes años atrás nos visitó el hermano Jerry Cross. Algunos conocen su libro, Viviendo en el Poder del Evangelio. Y él predicó un mensaje muy sencillo y comenzó con una introducción que hasta ahora la recuerdo y la voy a repetir para usted. Él dijo, ¿cuál es la relación más íntima que un ser humano puede experimentar? Y pensamos, bueno, los amigos tienen una relación muy íntima, ¿no es cierto? Los pinky, los compadres, ¿no? No sé cómo usted quiera llamarle con esa persona que todo el tiempo comparte. Ok, dijo, ¿no? Ahora, busquemos algo más íntimo. Bueno, los esposos, ¿no? ¿Qué más íntimo puede haber entre un esposo y una esposa que se aman? Donde no hay secretos, no hay barreras. Tienen una relación íntima en todo momento y en todo sentido. Bueno, pero todavía no es suficiente, más íntimo. Y ahí ya nos quedamos todos callados y dijimos, bueno, ¿qué más íntimo puede ser que eso? Y él dijo, la relación más íntima que un ser humano puede experimentar es su cabeza con su cuerpo. Es tan íntimo que cuando algo le pasa a uno de mis miembros, digamos que me doy con un martillo en el dedo no tiene que explicarle a mi cabeza lo que le está pasando, porque mi cabeza lo siente y grita, ¿entiende? En tiempo real. Ahora, él dijo algo muy bonito. Antes de crear el mundo, se reunió el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a definir cuál iba a ser el nivel de relación de Cristo con su iglesia. Y la decisión que se tomó iba a ser una relación tan íntima como la cabeza de un ser humano puede tener con su propio cuerpo. Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. ¿Por qué no va a su Biblia por un momento a ver Romanos 12, del 4 al 5? Romanos capítulo 12, versículo 4 al 5. Dice la palabra del Señor, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros. Hago un pequeño paréntesis aquí. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Está hablando del cuerpo humano, de un cuerpo normal como el nuestro, con una cabeza, manos, pies, etcétera, ¿no? Y él está tomando el cuerpo humano como un ejemplo, como una metáfora. Porque de la manera que en el cuerpo humano, si quiere usted puede añadirle, tenemos muchos miembros, si quiere añadirle pies, manos, ojos, etcétera. Pero no todos los miembros tienen la misma función, eso es cierto, el pie no hace lo que hace la oreja, etcétera. Así nosotros, ahora de aquí del ejemplo físico del cuerpo humano, salta a ilustrar cómo funciona la iglesia. Así nosotros, como iglesia, podríamos añadir,
siendo muchos, mirémonos en este momento como iglesia somos varios acá, ¿no es cierto? Siendo muchos, todos somos ¿qué cosa? Un cuerpo. La iglesia no es un edificio, es un cuerpo. La iglesia no es una organización, es un organismo vivo. Somos un cuerpo. Dice, y todos miembros los unos de los otros. Hay reciprocidad, ¿no? Lo que yo hago afecta al otro y lo que el otro hace me bendice a mí. Hay reciprocidad, ¿no? Y dice, y todos miembros unos de los otros. Y luego empieza a hablar acerca de los dones. Voy a citar algunos versículos más. Si usted quiere, hay un espacio en su boletín, puede anotarlo. Primera de Corintios 6:15 dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. Primera de Corintios 12, versículo 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Bueno, ahí vemos gráficamente que lo que le pasa a un miembro nos afecta a todos, ¿no es cierto? Hay una ilustración clara ahí. Ahora, un versículo más, Efesios 1:22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y podría seguir con Colosenses 1:18, 1 Corintios 10, 16 al 17, Efesios 2:16, etcétera, etcétera. Muchos versículos que muestran la realidad de que Dios tenía en mente cuando habló de su iglesia y pensó en nosotros como iglesia, no tanto en una organización eclesiástica, sino en un cuerpo, en un organismo vivo, en el cual, mejor dicho, hay muchos miembros y nos necesitamos todos los unos a los otros, pero todos estamos sujetos a la cabeza. ¿Y quién es la cabeza de la iglesia? Cristo, ¿no? Una vez una hermana me dice, hermano, usted tiene tanta carga porque usted es la cabeza de la iglesia. Le dije, hermana, no me meta en líos con mi jefe, le dije, ¿no? Mi jefe es Cristo y Él es la cabeza de la iglesia, por ahí va a pensar que estoy haciendo golpe de Estado. Le digo, no, Él es la cabeza y nosotros solamente somos siervos de Cristo que ayudamos en el trabajo de la iglesia, ¿no? Así que la cabeza de la iglesia no es el pastor, no son los líderes, es Cristo la cabeza. Ahora, hay algunas conclusiones prácticas para nosotros en esta mañana. La primera cosa es muy bella. Cuando yo experimento algo, digamos que al salir de aquí compro un helado que me gusta mucho o un plato de comida que realmente lo deseaba comer. No quiero decir nada para no poner un ruido comunicacional en este momento, pero usted y siente que eso llega a su paladar y esa comida se deshace. Es su lengua la que está experimentando, pero todo su cuerpo disfruta, usted se relaja, se siente bien porque está comiendo algo rico, ¿no es cierto? Por otro lado, cuando, como decía hace un momento, usted se golpea un dedo clavando ahí algo, un mueble ahí en su casa, usted no dice, ¡ay, qué pena el dedo! Bueno, él va a sufrir, ¿no? Obviamente, pero no, usted grita, salta y de todo, porque ha sido afectado directamente. De la misma manera, cuando usted sufre, cuando usted experimenta gozo, no importa cuál sea la emoción que usted haya experimentado en esta semana, usted no tiene que explicarle a Dios lo que está sintiendo, porque Cristo, que es la cabeza, lo sintió en el mismo impacto, en la misma dimensión que usted lo está sintiendo. Y eso es hermoso, porque cuando alguien me lastima a mí o algo me lastima a mí, lo lastima a él directamente. Cuando un hermano me agrede a mí o cuando una persona me lastima a mí, es directamente con Cristo que se mete porque Él experimenta. Quizás voy en oración y le digo, Señor, tú sabes lo que pasó y que esto y que lo otro. Y estoy tratando de pensar, quizás pensando el Señor no entiende muy bien, pero le voy a explicar a través de mi oración. Él ya lo experimentó, Él es la cabeza. En tiempo real Él sufrió igual que usted. Pero es lindo contarle porque eso nos ayuda a liberarnos, pero Él ya lo sabe. Todo lo que nos ocurre, Él lo experimenta de primera mano. Es una cosa que le sucede a Él
como cabeza. Otra cosa, cada miembro tiene su lugar en el cuerpo de Cristo. A unos Dios nos hizo ojos, a otros nos hizo manos, a otros nos hizo oído, a otros nos hizo quizás cerebro, a otros nos hizo corazón, ¿entiende? Cada uno tiene una función dentro del cuerpo de Cristo. Y esa función es realmente única. No somos indispensables en la obra, pero somos insustituibles. Nadie puede calzar lo que Dios me ha hecho a mí. Yo soy único en esa forma en la cual Dios me ha hecho. Soy insustituible, aunque no soy irreemplazable. ¿Me entiende? Cuando se va alguien de la iglesia, lo sentimos porque nadie puede llenar lo que esa persona llenaba. ¿Entiende? Dios la ha hecho única. Obviamente que la iglesia continúa, pero queda eso ahí, ¿no? Dios nos ha hecho a cada uno. Y cuando cada uno colabora en aquello a lo cual Dios le ha dado, porque somos un cuerpo, no una organización, cuando cada uno aporta lo que Dios le ha dado para dar, el cuerpo se desarrolla. Piense cómo usted llegó aquí en esta mañana. Se levantó, ¿no es cierto? Sonó el despertador. ¿Quién fue el que escuchó? El oído, no fue el ojo. Pero luego lo necesitó al ojo para mirarse en el espejo. Y empezó quizás a alistarse para venir acá, ¿no es cierto? Y tuvo que usar las manos para peinarse, ¿sí o no? Y luego sus pies lo llevaron al comedor para comer. Y ahí sus ojos miraron, su olfato disfrutó y empezó a alimentarse. Y podría continuar. Y por último entró aquí caminando. Pero si esta mañana sus rodillas no hubieran funcionado, seguramente me hubiera dicho, hermano, no pude ir porque amanecí mal de la rodilla. Un solo miembro que falla ya cambia todo el panorama, cambia toda la historia. Cada uno de nosotros tiene una función. Si la cumplimos, el cuerpo cumple el propósito de Cristo. Si alguno falla, algo se va a ralentizar, se va a hacer más lento. Ahora, para que cada cuerpo o para que cada miembro funcione, tiene que estar conectado al cuerpo. Un miembro separado del cuerpo no solamente no es bonito, es algo traumante, ¿no es cierto? Es algo feo y es algo triste porque ese miembro va a morir si no tiene la conexión con el cuerpo. Por otro lado, nos necesitamos. Imagínese que su hígado le dijera a usted, querido dueño de mi vida, soy tu hígado, te he acompañado 30 años de tu vida y quiero tomar un descanso de un mes. No voy a trabajar. Ahí usted tiene serios problemas, ¿no es cierto? Correría al médico para que le dé algo para reactivar su hígado. Y cada función que cumplimos es importante. Y finalmente, otra aplicación práctica. Mi mente en este momento dice, camina para allá y mis pies obedecen. Pero ¿qué pasaría si de pronto el pie izquierdo se enterca y yo quiero ir adelante, pero él dice, no, yo voy para allá? Voy a quedar bloqueado, ¿no es cierto? Los miembros funcionan correctamente cuando escuchan a la cabeza que es Cristo por el Espíritu Santo en base a su palabra. Pero el momento en que yo tomo mis propias decisiones, hago que el cuerpo quede paralizado y no avanza como debería avanzar. Quizás a veces se instalan en nuestra mente ese pensamiento, participe o no participe, vaya a la iglesia o no asista con mis hermanos, no cambia nada, no es cierto. Cada persona es importante y cuando hace lo que debe hacer siguiendo a la cabeza que es Cristo, el cuerpo avanza. Cuando no lo hace, se detiene. Bueno, la segunda metáfora es Cristo es el esposo y nosotros somos la esposa. El hermano leyó el pasaje, así que no voy a leerlo con mucho detenimiento, pero estamos centrando nuestra mirada en Efesios 5, 25 al 32, cuando habla de los esposos y las esposas, y dice que Cristo es el esposo y la esposa es la iglesia. Ahí habla, y voy a ir un poquito más rápido en este aspecto, al igual que en otros pasajes del Nuevo Testamento, hablando de lo que Cristo hizo por su amada iglesia. Nos gustan las películas románticas donde, bueno, especialmente a nuestras esposas, a nosotros nos gustan las de acción, ¿no es cierto? Pero son lindas esas películas de acción donde termina románticamente, ¿no? Pero en todas esas películas siempre se ve el hombre, ¿no?, que sale a salvar a su amada que ha sido raptada o algo así, digamos, ¿no?
Y la Biblia cuenta la mejor historia romántica de amor de todas las historias. Habla de un ser increíblemente santo, precioso, hermoso, fantástico, nuestro Señor Jesucristo, que vino a rescatar a su amada iglesia. Cuando su amada iglesia en realidad no era tan bonita como en las películas, ¿no? Era una iglesia que antes estaba metida en el pecado, en la maldad, que coqueteaba con una serie de filosofías, pensamientos, ideas. No era nada atractiva, pero el Señor dice que la purificó, y leo textualmente lo que dice. Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella para santificarla, o sea, no era santa, habiéndola purificado, entonces no era purificada, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa que no tuviese mancha y arruga ni cosa semejante. El Señor tomó a esta mujerzuela, eso es lo que es la vida sin Cristo, y la transformó en la iglesia, una mujer bella, hermosa, impresionante, agradable, santa. Esa es la iglesia. El Señor la purificó con su amor. Él amó a la iglesia, la purificó, la santificó. ¿Qué hace en el presente Cristo? Dice, porque ninguno, dice el versículo 29, porque nadie aborreció su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Qué hace Cristo con la iglesia en el presente? La sustenta, es decir, le provee todo lo que la iglesia necesita para funcionar y la protege de los males, la protege del efecto del pecado, la protege también de Satanás, a fin de que la iglesia pueda avanzar y crecer en los planes que Él tiene para ella. ¿Y qué va a suceder en el futuro? Dice aquí, como hemos leído, que se la va a presentar a sí mismo como una iglesia gloriosa. Eso está en el futuro, algo de eso se ha predicado aquí con el pastor Freddy, y entonces vendrá lo que se llama las bodas del Cordero, donde Cristo y su iglesia se unirán para siempre, y ahí sí se cumplirá, y se casaron y vivieron eternamente y fueron eternamente felices Cristo y la iglesia. Ese es el único cuento que termina, que no es cuento, sino que es la realidad, donde termina todo, que se casaron y fueron felices para siempre, siempre, siempre. Esa es la historia de Cristo y de la iglesia. Algunas aplicaciones prácticas de este texto muy conocido por la mayoría de los que están aquí presentes. Primero, de que aquí textualmente dice, Cristo amó ¿a quién? A la iglesia. Cuando era niño me enseñaron, Cristo ama a cada uno, a cada uno, a cada uno. ¿Se acuerda esa canción? Ama a papito, a mamita, hermanito, hermanita, a ti, a mí, Cristo ama a todos, ¿no? Y es cierto, Cristo ama a cada uno. Pero la fuerza de la enseñanza bíblica es que Cristo amó a la iglesia en su conjunto. Amó a la iglesia. Y lo ama a usted dentro de su amada iglesia. Para ilustrar, cuando un joven va a pedir la mano de su amada, pues él no espera que salga el padre con esos freezer que usan los médicos, ¿no es cierto? Con mucho hielo adentro y le entregue la mano de su hija, ¿no es cierto? Lo que él quiere no es la mano, la quiere la mano con la chica completa, ¿no es cierto? Porque ama a la chica y quiere la mano completa. Cuando yo, por ejemplo, digo que me gustan los ojos de mi esposa porque realmente fue una de las primeras cosas que me conquistaron, me refiero a que me gustan sus ojos dentro de su cara, ¿no? De otra manera sería muy traumante para mí, muy perturbador, ¿me entiende? Aplicándolo a la iglesia, Cristo lo ama a usted dentro de la comunión, de la dinámica, de la interacción de su iglesia, porque Él está enamorado de su iglesia, ¿entiende? Esa es una aplicación práctica. La otra cosa es, Cristo dice, amó a la iglesia. Yo debería hacer lo mismo que Cristo, amar a la iglesia. Hoy por hoy, si uno lee en el periódico la palabra iglesia, en las páginas informativas, generalmente se habla de algo negativo. Sea de cualquier iglesia, de cualquier denominación, siempre está mal vista la iglesia. Y a veces en nosotros nos entra eso de que, sí, me gusta Cristo, pero no me gusta su iglesia, ¿no? Es como que yo hable con mi hermano, ¿no? Y le diga, oye, mi hermano, me gustas tú, me caes bien, pero tu mujer me cae mal.
Eso no funciona. Si alguien me dice eso a mí, me molesto porque yo amo a mi esposa y me está ofendiendo a mí. ¿Entiende? De la misma manera, si usted le dice, Señor, tú eres maravilloso. Ay, pero tu iglesia viera, Señor. Ofende el corazón de Cristo porque Cristo ama a su iglesia, por imperfecta que sea. Y la iglesia es tremendamente imperfecta porque está siendo santificada. Ese es un proceso que toma tiempo. Y muchas veces tengo en mi mente un ideal de cómo debería ser la iglesia, cómo deberían ser los líderes, los hermanos, los ministerios y tantas cosas. Y paro comparando todo el tiempo mi ideal que tengo en la mente con la iglesia real y me convierto en un crítico de la iglesia y me convierto en su peor enemigo. Soy como esa esposa o ese esposo que tiene un ideal de cónyuge, quizás le está pasando eso a alguien acá. Mi marido debería ser así, mi mujer debería hacer esto. Y está tan enamorado de lo que tiene en su mente que no mira a la persona de carne y hueso y la ama tal como es, que esa es la primera receta de un buen matrimonio. Y si queremos realmente ser como Cristo, tenemos que ver la iglesia tal como es y amarla tal como es, aun cuando hayan cosas que quizás no compartimos o quizás deberían mejorar. No amamos a la iglesia cuando nos convertimos en críticos de ella. En lugar de participar de la solución, nos hacemos parte del problema. Pero tampoco mostramos amor por la iglesia cuando nos alejamos y nos desconectamos de ella. Cuando empezamos a asistir a la iglesia como si fuera Cinecenter o Cinemark, o como si fuera la fraternidad, o si fuera algo impersonal, y dejo de involucrarme en su quehacer. Le estoy diciendo a Cristo, Señor, no me interesa cumplir mi rol como miembro, no me interesa que eso afecte a los demás, Señor, quiero simplemente mi vida, mi tranquilidad, etcétera, etcétera. Y no mostramos amor por la iglesia cuando nos desconectamos de ella de una manera voluntaria. A veces hay situaciones y situaciones que hay que analizar, pero cuando lo hacemos voluntariamente, dejamos de mostrar amor por la iglesia. Ahora, finalmente, y para ir terminando, la última figura es Cristo es la vid y nosotros somos los pámpanos. Entendí Juan capítulo 15, si usted quiere búsquelo, Juan capítulo 15, vamos a leer del 1 al 5. Famoso texto, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Lo entendí mejor cuando vi una película que se llama Paseo por las nubes. Es basada en esas familias que tenían viñedos en Europa, España, fabricantes de vinos de muy, muy alta calidad, y por alguna razón emigraban a Sudamérica y a Norteamérica para instalar allí nuevos viñedos y comenzar una nueva vida. Y la película se desarrolla en ese contexto en un poblado de México, en una familia que tiene un viñedo precioso, extensiones grandes de terreno llenas de vides de uva. Y ellos fabrican un vino de una calidad única que los ha hecho muy ricos, la verdad, y ellos están muy orgullosos con lo que han logrado. Y gira en torno al romance, atención, aquí van algunos spoilers, digamos, ¿no? Gira en torno a una pareja que se enamora, que es la hija del dueño del viñedo. Pero en cierto momento quiero contar solamente dos detalles que le van a ayudar a entender a dónde quiero ir. El joven está impresionado, él vende chocolates, ¿no? Pero está impresionado con ese viñedo tan extenso. Y un día el papá de la chica lo lleva a una colina elevada y le muestra un tronco así retorcido, viejo, que donde salen todas las ramas que cunden por toda esa extensión. Y le dice, esta es nuestra vid. Y le explica, nosotros la trajimos de Europa, de España. Obviamente que había que cavar profundo para tener por lo menos 1 metro de raíz y la llevaban por barco tratando de que no se les muera y llegaban con esa vid que era una cepa especial que producía esa calidad de vino único y la llevaron y la trasplantaron, la cuidaron hasta que empezó a florecer, a dar hojas verdes y salieron los pámpanos y empezaron a llenar y ahora había extensiones y extensiones de uva de esa vid verdadera, de esa vid genuina, la cepa única que ellos habían traído de Europa. Al final de la película hay un incendio y quema todo. Y todo empieza a quemarse los lugares donde almacenaban sus cosas, sus casas. Y por supuesto, el sembradío de uvas empieza a quemarse. Y corren todos, ¿a dónde corren? A la colina para preservar la vid original. Y al final se quema todo. Y el último cuadro, aunque es un cuadro desolador porque todo ha sido consumido por el fuego,
Pero el padre de familia dice, se ha salvado la vid. Y deja la idea de que no importa que todo haya sido quemado, podemos comenzar de nuevo porque tenemos la vid correcta que nos permite tener ese sabor, esa esencia de nuestra familia. Y al final la sensación que le deja a uno, aparte de la historia romántica muy linda ahí, es de que realmente la vid es algo importante. Con eso en mente, leamos Juan capítulo 15, versículo 1. Dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Yo soy la vid verdadera. El primer protagonista de este texto es el Señor Jesús. Él es la vid verdadera. El segundo protagonista es mi Padre es el labrador. Dios es como el dueño de la hacienda, el dueño del viñedo, que se sienta a mirar su viña enorme, extensiones grandes de terreno llenas de uvas. Yo soy la vid, ustedes son, mi Padre es el labrador. Todo pámpano, y ahí habla de los creyentes. El creyente es como una rama que sale de la vid, ¿no? Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Repitiendo un poquito las ideas centrales, Cristo es la vid verdadera. En contraste con Israel que falló en su propósito, lea Isaías capítulo 5, los primeros 5 versículos y va a entenderlo mejor. Cristo reemplaza a ese Israel que falló y Él es la vid verdadera, la cepa pura, aquella que refleja fielmente el carácter de Dios el Padre y que tiene la capacidad de extenderse a través de las ramas, es decir, los creyentes, para reproducir ese carácter de Cristo, ese fruto en la vida de las personas. Dios el Padre es el labrador, el dueño de la vid, y mientras más grande sea esa vid, más orgulloso es el dueño, ¿no es cierto? Miren mi vida hermosa, llena de fruto, hasta donde alcance tu vista, esa es mi viña. Ese es el Padre, Dios que está cultivando esta vid y luego en tercer lugar están los pámpanos, que somos cada uno de los creyentes. Pero quiero que capture la idea de lo que es la iglesia bajo esta metáfora. La iglesia es como un gran viñedo lleno de ramas que se van extendiendo y van dando fruto. Algunas aplicaciones prácticas. El Señor Jesús espera que unido a Él usted lleve fruto. ¿De qué fruto está hablando acá? En este caso es el reproducir el carácter de Cristo, para ponerlo más sencillo como está allá a la entrada, ser como Cristo. Cuando en una familia alguien dice, yo me acuerdo que tenía este carácter así, gritaba y no me importaban las consecuencias, pero algo está pasando en mi vida. Ya no estoy gritando tanto, hay algo que me detiene, ya siento mayor compasión, me refreno a veces y siento que el Señor me está cambiando. Ese es el fruto del carácter, porque usted está convirtiéndose en una persona semejante a Cristo. Es un fruto dulce. Lo contrario a lo que pasó con Israel, que no dio la talla, no reprodujo el carácter de Dios, sino fue injusta. Nuevamente lea Isaías capítulo 5 para entenderlo. Ahora, ese carácter cambiado se manifiesta en acciones transformadas. Cambia mi corazón, cambia mi conducta. Y al cambiar mi conducta, muchas personas toman atención, ponen su fe en Cristo y también son transformados. Y esos son frutos de personas que creen en Jesús. Así que hay fruto en diferente nivel, en mi corazón, en mis acciones y en las personas que creen en Jesús a raíz de mi testimonio. El fruto que Dios está buscando en su viña. Ahora, la iglesia se ve como un viñedo. El orgullo de un dueño de una viña es la extensión y la calidad de sus uvas, ¿no es cierto? Aquí se lo ve al Padre, nuestro Dios, satisfecho con la iglesia,
Y la iglesia se sigue extendiendo y las ramas siguen yendo más allá. Y el fruto uno lo prueba, es dulce, agradable, sabe a Cristo. En el versículo 8 dice, en esto es glorificado mi Padre. Hablamos de que la iglesia existe para glorificar a Dios. ¿Qué significa eso? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. Ahora, si la iglesia se ve como una vid, yo soy una rama, le hago una pregunta. ¿Cómo se vería la iglesia si todas las ramas fueran como usted? ¿Qué tipo de vid sería esa? ¿Sería una vid llena de frutos? ¿Sería una vid llena de vida? Si uno saca una uva, ¿sería dulce esa iglesia? Una rama desconectada es una rama seca que se extiende ahí, dura, se está deshaciendo. Y si la mayor parte de la iglesia son ramas desconectadas de la vid, pues ese viñedo es desagradable. Porque realmente la gloria de Dios es ver una vid llena de frutos, con vitalidad, unida a Cristo. Esa es la iglesia. En conclusión, quisiera que al terminar en este momento recojamos las ideas centrales de estas tres metáforas. En primer lugar, la manera en la cual Cristo concibe a su iglesia. Él no la ve como una organización donde hay algunos líderes calificados y el pueblo, el laico que viene a mirar lo que hace el espectáculo que armaron los del clero. No. El Señor se siente unida a su iglesia, así como la cabeza necesita del cuerpo. Inclusive en Corintios dice, ni aún la cabeza, que es Cristo, puede decir a los pies, que son los que están yendo de avanzada a llevar el evangelio, puede decir, no necesito de ustedes, sino que esa cabeza necesita. Y todo lo que le pasa al cuerpo impacta directamente en tiempo real a la cabeza. Cristo ve a la iglesia como su amada esposa, que murió por ella, se sacrificó, la historia de amor más increíble de todo el universo. La ama y cualquier cosa que afecta a su iglesia la afecta a Él porque Él ama a su iglesia y se entregó por ella. La iglesia es como un viñedo en el cual Él se ve a sí mismo como la vid, conectado en una conexión vital, dinámica y llena de frutos con cada creyente que va llevando su savia para que reproduzca el carácter de Cristo. Por otro lado, la iglesia tiene una responsabilidad a través de cada uno de sus miembros. Cada creyente tiene una función dentro del cuerpo de Cristo que tiene que cumplirla. La iglesia como esposa de Cristo ama a Cristo, respeta a Cristo y administra las cosas de Cristo aquí en la tierra. Y finalmente la iglesia lleva fruto a través del carácter transformado de cada creyente que es cambiado por el poder del evangelio y muestra el sabor dulce de la uva de Cristo al mundo para que también otros puedan llegar a conocerle. Lejos de ser la asistencia a un espectáculo cada domingo, es una interacción 24/7 en la cual me afecta a todo lo que soy. Él quiere que cumpla mi función, porque Él ya lo hizo y me ama íntimamente y se interesa por mí. Quiero invitarle a que ocupe su lugar como miembro de la iglesia. Si realmente usted ha renacido, ocupe su lugar dentro de la iglesia como miembro. Hace falta, se necesita y Cristo lo espera. Y es por eso que quizás, aprovechando, damos el comercial. Hoy en la noche nos reunimos los miembros de esta iglesia, no miembros en el sentido de membresía, sino los miembros que nos necesitamos unos a otros como los miembros de mi cuerpo. Y los asistentes fieles para hablar acerca de las cosas de la iglesia hoy a las 7. Y esa puede ser una bonita forma de comenzar mi participación dentro del cuerpo de Cristo. Oramos. Amado Padre, gracias por este tiempo. Sea usted mismo, Señor, por su Espíritu Santo, dando una comprensión espiritual, Señor, y profunda a cada uno de nosotros respecto a lo que hemos aprendido en esta mañana. Permita, Señor, que cada creyente renacido de este lugar ocupe su lugar como miembro, Señor, dentro de este cuerpo precioso para su honra y para su gloria. En el nombre de Jesús, amén.